Quiero dar gracias a Dios, mis hermanos, por algunas situaciones especiales, pero para que puedan apreciar esa gratitud al Señor, quisiera pedirles que fueran tan amables de acercarse y ponerse aquí en las primeras bancas, para que se aprecie mejor. Sé lo que estoy diciendo. Así que sean tan amables, si pueden, levanten ese bonito cuerpo que tienen, vénganse para aquí más adelante, así los puedo mirar mejor. Porque lo que vamos a ver nos va a impactar y se aprecia mejor estando cerca. Vamos a ver un video corto y luego imágenes. Y si estamos lejos está bien, podemos disfrutar, pero mucho más si estamos más cerca. Quiero decirles, mientras ustedes se están moviendo, que doy gracias a Dios, mis hermanos, porque en esta etapa, a esta altura de mi vida, ya hombre maduro, tengo amigos que algunos castigan mi celular, enviando materiales de los contactos que se fueron formando. Envían videos, a veces no me alcanza el tiempo para mirar todos, pero todos no me defraudan. Son hermanos, algunos ni conozco, que se van sumando y de lo que ellos colectan por ahí, me envían. Cuando uno era más joven, pues le dedicaba mucho tiempo más a la lectura. Todavía sigo investigando, leyendo. Pero hermanos, cuando la educación viene por imágenes, por sonidos, por videos cortos, wow, como este que vamos a mirar ahora. Pero antes de ello, leemos la palabra de Dios en San Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 19. Con esto digo, hermanos, que siempre estemos preparados, porque podemos ser sorprendidos. Yo debo cuidarme cuando cuento testimonios, porque recibo información y a veces cuando la comparto de ninguna manera me interesa defraudar la confianza del hermano o hermana que se acercó y me confió alguna cosa, pero sí siento a veces la necesidad de que esa experiencia que alguien vivió, pues poder compartirla para que seamos sabios según la experiencia que escuché o no cometamos errores según la experiencia que escuché. Y una de esas cosas, hermanos, es que siempre estemos atentos porque podemos cometer errores. Así como la instantánea que Dios nos saca, de acuerdo a Salmo 14, déjenme citarlo solamente de memoria, que Dios recorre con sus ojos para ver si hay algún sabio entendido que busque a Dios. Versículo 2. Y hermanos, cuando Él va recorriendo con sus ojos, con su cámara filmadora, y allí ve y se encontró con alguien, la instantánea. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Él recorre con sus ojos y ve un papelón, como vamos a mirar en el video? Lucas capítulo 19, los primeros versículos, y ya vamos a llegar a la instantánea. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todavía no aparece la instantánea que quiero señalar. Lo que el texto dice, hermanos, aquí hay por lo menos dos asuntos. Es que Jesús sabía el caso que iba a pasar y la instantánea que se iba a producir, pero el hecho de que mira hacia arriba y luego pronuncia el nombre del individuo, supuestamente sin conocerse antes. Así que al identificarlo, Zaqueo, y mirando arriba, una persona de poca estatura, el hombre pues que se agita. En otras palabras, Jesús sabe lo que está haciendo. Lo que no saben son las personas a las cuales se les va a tomar la instantánea, como dice el siguiente versículo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Yo dije, hermanos, en la mañana que muchas veces más vale callarnos la boca, tener mucho cuidado con las palabras que emitimos por causa de nuestra ignorancia, ser cuidadosos con las reacciones. Y en este caso, hermanos, la gente que murmura, si Jesús le va a dar la salvación a Zaqueo, consecuentemente viene, complétenme la frase, para esa gente que murmura, ¿qué viene? Viene la perdición, por haber abierto la boca. Reitero, hermanos, si se habló rápido. El texto nos va a contar cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Así que Zaqueo entra en salvación, y para aquellos que murmuran contra Zaqueo y aún contra Jesús, ¿les viene qué? La perdición, la maldición. La perdición, hermano, clarito. Pastor, no puede ser. Por haber abierto la boca, por murmurar. Te callas la boca. No entiendes, deja que el maestro haga lo que tenga que hacer. Cállate. Hermano, es muy delicado. ¿Cuántas veces abrimos la boca y el Señor está bendiciendo porque Él recorre con sus ojos y cuando ve un papelón, déjeme expresarme así, es un lenguaje llano, es fácil de entender. Hay una situación en la que Dios observa y, hermanos, algunos son aprobados y otros no. Vamos al texto del Salmo, voy a invitar a que lo leamos. A veces uno cita de memoria, pero es bueno tenerlo fresco, atesorarlo. Darnos cuenta, hermanos, que a Dios no se le escapa nada. Capítulo 14. Fíjese en el versículo 1 para mirar el contexto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Dios dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y entonces nuestro texto. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios, que sea cuidadoso en la forma de dirigirse al Señor o de dirigirse a los hijos, imagen del Señor. Y en esta ocasión, hermanos, de Zaqueo, nuestro padre que está filmando y observando cómo su hijo hace lo que tiene que hacer. Hey, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Bájate, quiero comer en tu casa. ¿Qué es eso? Entonces imagínense la murmuración, la crítica. Pero ese es un ladrón. No entiendo, el maestro, ese es un ladrón. Maestro, si tú no sabes, te lo digo, ese hombre me robó a mí. Y todo lo que sigue. Ignorando, hermanos, el testimonio de Zaqueo, la lucha que tenía en su corazón, como lo cuenta a continuación. Voy a invitar. Leamos Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dice al maestro, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, aunque descarriado, pero tiene derecho al cambio, y él está cambiando, tiene una lucha en su corazón, robó mucho, nadie lo niega, pero en esa lucha y arrepentimiento está devolviendo según su conciencia le dicta. Y si yo en algo defraudé, porque defraudé a muchos, yo lo devuelvo porque yo siento la lucha en mi corazón. Y hermanos, esas cosas muchas veces no las leemos, no las sabemos. Dios sí las sabe. Y por lo tanto, cuando emitimos una murmuración, un comentario, una crítica, guiándonos por las impresiones externas, lo que vemos por fuera, y Dios no nos permite leer el corazón. Por lo tanto, el comentario que hacemos vuelve, hermanos, pero como boomerang, que nos puede atravesar, destruir. Porque Dios a ese fulano lo puede bendecir, porque Dios sabe por qué, pero abrimos la boca y vino al revés para nosotros. No hay bendición para uno y otro, no hay. Por eso nos enseña la palabra de Dios. Tú tienes el video, todavía no lo vamos a pasar. Yo invito, hermanos, a que prestemos atención al video que vamos a mirar. Porque se va a tomar una instantánea. Con esa expresión quiero decir la impresión fotográfica. Imaginemos lo que es una instantánea, ¿verdad? Una fotografía. Yo una vez le conté, hermanos, que así hizo un hermano allá en una iglesia en Argentina cuando pidió a todos los hermanos, hermanos, salgamos afuera, quiero leerles la carta del hermano fulano. Y los hermanos creyendo que iba a mandar dinero, que él vivía acá en Estados Unidos. Y se van todos ahí. Ok, hermano, escuchemos. El hermano Borba dice esto. Y va a leer. Y en eso, hermanos, ante la gente que estaba un poquito descuidada, él aprovechó, sacó una fotografía. ¿Qué hizo, hermano? Y algunos conversando, bostezando,
no estaban preparados para la fotografía. Eso es un instantáneo. Los tomó de sorpresa y dijo, hermano, esta es lo que yo quería para el hermano Borba. Y ya se lo voy a mandar. No, hermano, saque de nuevo, yo no me preparé. No, hermano, así como está. Y hermanos, así va a ser Dios. Nos saca la imagen del momento en que estamos. Y hermanos, tratemos de estar bien. Porque en el video que vamos a mirar, nos va a asombrar, hermanos. Van a una reunión, déjenme explicar nada más. Para algo, y algo pasa en que, hermanos, nadie escapa a que haya una censura o que de parte del Señor, excepto alguien. Y nos va a sorprender quién es la jovencita que va a escapar. Miramos el video, ponemos sonido también. Y luego entonces el desarrollo de diapositivas y de hacer amigos. Es el tema que hoy queremos escuchar. ¿Y cómo actuamos cuando vemos a alguien que piensa o viste diferente a nosotros? Este es un mensaje para la iglesia. Como seguidores de Jesús, tenemos que aprender a amar a las personas aun cuando no estemos de acuerdo con su forma de vivir. Creo que debemos acercarnos sin prejuicios a toda persona con el fin de mostrarles el amor del Maestro. Decidimos hacer un experimento social eclesiástico para ver cómo reaccionaban los jóvenes cristianos al acercamiento de alguien de la calle para entrar a una actividad espiritual. Fui invitado como orador a un evento de líderes de jóvenes en un país de Sudamérica. Me disfracé para hacer el papel de una persona con profundas necesidades espirituales que buscaba ayuda en los seguidores de Jesús. Estuve parado allí casi 1 hora y 30 minutos. Todos me pasan por el lado, nadie me saluda. Entonces, decido ser un poco más obvio, así que pregunto de qué se trata la actividad. Cuando me dicen que es un evento cristiano, le expreso mi deseo de entrar y que estoy dispuesto a pagar mi boleto de entrada. Ellos me explican que no hay espacio porque se vendieron todas las entradas, lo cual era cierto. Varios me dieron la misma razón. Después de un rato, al darme cuenta de que nadie me va a invitar a entrar, decido ponerme un poco más dramático. Hablé con varios jóvenes explicando que sufría de ansiedad y de pensamientos de suicidio. Les pido con insistencia que me dejen entrar para escuchar la palabra de Dios. Aunque algunos me hablaron de Jesús y de su amor y me dieron algunas palabras de consuelo ante mi supuesta situación, nadie hizo el esfuerzo para que yo pudiera entrar. En ese momento estaba decepcionado. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la indiferencia? ¿En la timidez? ¿Sería que se intimidaron por mi apariencia? ¿O quizá en la falta de determinación para romper un poco las reglas y dejar pasar a esta persona con necesidad, aun cuando no hubiera espacio en el teatro? Todo parecía indicar que en mi experimento la iglesia había fracasado en su deber de ayudar a otros. Sin embargo, de pronto apareció alguien que evidentemente comprendía su misión en esta tierra. Una jovencita de apenas 13 años, junto a su amiga, se me acercó a preguntarme qué necesitaba. Le expliqué que quería entrar a la actividad. Sin pensarlo 2 veces, aquella chica comenzó a quitarse de su muñeca la banda que autorizaba su entrada. Me la ofreció. Quedé impresionado por su gesto, pero más aún cuando le pregunto cómo entonces ella va a entrar a la actividad. Me respondió que me cedía su lugar y que ella se quedaría afuera. En ese momento el organizador del evento, que sabe todo lo que está pasando, admirado por el proceder de la jovencita, le dice que no es necesario que alguien se quede afuera y nos deja entrar a todos. Esta adolescente me guió al teatro, me ayudó a buscar asiento y me dijo: Dios te bendiga. Qué gran sorpresa fue para ella y para todos los presentes cuando me presentaron como el orador del evento.
Era el pastor. Decidimos felicitarla y honrarla en público por su valentía y sensibilidad. Pero más importante fue que todos aprendimos una valiosa lección. Ser más empático con la gente y mirar más allá de lo exterior. Aprendimos a imitar a Jesucristo en su amor por la humanidad. ¿Cómo les pareció, hermanos? Sin comentario, gracias. ¿Entendemos lo que es la instantánea? A toda esta comunidad que habían asistido para un seminario religioso, cristiano, pues hermanos, se da vuelta todo. Esto es algo práctico. ¿Saben? Se están fomentando más los experimentos sociales. Está pasando esto. Y hay jóvenes que se dedican a hacer sus escenas aún en la calle y están filmando y quedamos registrados. Y depende cómo actuemos. La pureza de la niña, hermanos, quizás es lo que más me impresiona. Esa sencillez, esa dulzura. Ustedes la vieron, 13 años. Con qué sensibilidad que le va a dar lo suyo. No, que usted vaya y mire allá, yo espero. En fin. Mientras que los adultos, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Recordamos el texto de Zaqueo? Murmurando. Leamos otra vez, hermanos. Leamos. Lucas 19. Versículos 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre, yo agregaría ladrón, porque era ladrón. Y hermanos, como Dios lee los corazones, y nosotros tenemos que ser como el Señor. Jesús quiere que seamos como Dios, que tengamos la sensibilidad del Señor, que miremos las cosas como Dios las ve. No que Él nos va a permitir más allá, sino, hermanos, el Espíritu del Señor tenerlo nosotros, para entonces poder ser sensibles. Y en el caso de este individuo que dice: yo tengo este intento de suicidio, no sé qué. Yo pregunto, hermanos, a todos los que están oyendo ahí, ¿no les nace algo de ayudar a ese hombre que está diciendo: yo tengo inclinación al suicidio, tengo mis problemas? ¿Será que puede escuchar la palabra de Dios? Y los jóvenes dicen: no hay entrada, no. Y a nadie se le ocurre decir: ok, tú necesitas más que yo, te doy mi entrada y escucha a ver si te ayuda ahí lo que tenga que predicar. ¿Nos damos cuenta, hermanos? El tema de hoy es id y hacer, ¿qué cosa? Discípulos. Solemos decir así, hermanos. Pero saben, el discípulo es un seguidor de Jesús, pero yo quisiera avanzar un poquito más. Es hacer amigos para que se conviertan en discípulos. El mismo Jesús usa esa expresión, fijémonos en Lucas capítulo 16. Luego de contar su parábola, versículo 9, difícil parábola por cierto, o al menos este versículo 9, no es claro entenderlo. Tampoco va a ser el propósito explicar en sí la parábola, sino la frase que él utiliza. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Cómo es eso de usar riquezas injustas para ganar amigos? Se explica por la parábola que él dio previamente, pero la esencia del tema es: ganen amigos. Y hermanos, muchas veces a la hora de ministrar hay una distancia entre la persona a la cual yo voy a ministrar, a hablarle. En el caso de esta niña, en contraste con los otros jóvenes, a este individuo que está diciendo: tengo inclinación al suicidio, quisiera escuchar la palabra de Dios. Cuando sentimos, hermano, el sentimiento de amistad, de hacer algo, en cambio el discípulo, que es un seguidor de Jesús, pero el texto, recordemos, Jesús dijo: id y haced discípulos. Pero entonces tratemos de entender lo que es hacernos amigos, ganarnos amigos, para que se convierta en discípulo. Ese es el tema que hoy vamos a mirar en láminas a continuación. Vamos a ver entonces
id y haced amigos. Tenemos ahí, hermanos, nos fijamos, ¿eh? ¿Para qué existimos? Es la pregunta principal que nos deberíamos hacer. El hermano Ben hace un momento pues hizo preguntas a los hermanos, si tuviéramos que hablar y dar testimonio, ¿qué diríamos? Y eso va a reflejar para qué vinimos a la tierra, para qué existimos. Y bien se nos dijo, hermanos, y se nos enfatizó, somos embajadores del reino de Dios, presentémonos como tales. Fijémonos entonces la lección que Jesús nos da, su versículo, eso está en Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra razón de ser. ¿Cómo empezamos esto, hermanos? Esto es lo que nos interesa a cada uno. Primero, veamos los ejemplos bíblicos. Vimos el de Zaqueo, pero vamos a mirar ahora el caso de Mateo. Fue elegido por el Señor, aunque era un mal necesario. Eran los cobradores de impuestos de parte del Imperio Romano. El hecho de que este individuo se asociara con el gobierno romano para cobrarles impuestos causaba rechazo por el hecho de que estos publicanos o cobradores de los públicos, los impuestos públicos, ellos vivían de sacar una tajada. Por lo tanto, a la hora de cobrar impuestos, ellos apretaban y sacaban más dinero y más dinero. El Imperio Romano les permitía que hagan esto con tal que entreguen el valor de lo que el imperio pedía. El excedente era la ganancia de ellos. Por lo tanto, un cobrador de impuestos siempre era mal visto. Un hombre que sacaba su salario de la pobreza de la gente. Encima que había que pagarle impuesto al invasor, había que pagar a este hombre que también, según sus intereses, podía subir allí ese excedente para sacar su beneficio personal. Ese era Mateo. El texto, hermanos, miremos cómo lo presenta. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. En lugar de darle alguna cátedra, alguna enseñanza, mira, señor Mateo, por favor, concéntrate en lo que te voy a decir, y ustedes esperen un poco y ya le va a cobrar los impuestos. Y entonces le damos todo un mensaje. A veces estamos acostumbrados a hacer así, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la expresión? Sermonear. Sermoneamos. Jesús lo busca como amigo. Como amigo le va a ser más fácil instruirlo que andar a la distancia sermoneando. A veces, hermanos, cometemos ese error con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos. Los sermoneamos en lugar de ser amigos con él o con ellos. Por supuesto que nuestro hijo o nuestra hija necesita que se le corrijan cosas, pero no el sermoneo. Aprendamos esta lección de Jesús con Mateo. Lo tiene como amigo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado la enseñanza del Salvador, por lo tanto estaba susceptible. Jesús ya era popular, la gente lo conocía, especialmente por los milagros que él hacía. Esto nos trae el espíritu de profecía. Dice lo siguiente: en la medida en que el Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Hermanos, yo quisiera invitarles a que ustedes me expliquen qué significa carácter exclusivo de los rabinos. ¿Será que podemos esbozar un comentario? ¿Qué significa que Mateo estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos? Carácter exclusivo de los rabinos. Y Mateo creyó, este gran rabino
será como ellos también. Carácter exclusivo de los rabinos para con Mateo. Otra vez, es cita del espíritu de profecía. Leámosla. Estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Ahí está diciendo algo. Si Jesús era un rabino y él estaba acostumbrado a la forma de los rabinos y Jesús se fijó en él, le causó sorpresa. ¿Qué significa pues el carácter exclusivo de los rabinos? Está en la cita, miren la cita, mírenla bien, hermanos. Yo voy a invitar, porque hay mucha sabiduría en la palabra de Dios y en los escritos de Elena White. Muy bien, empezamos bien. Eran selectivos. ¿Qué más, hermanos? Fíjense en la cita. Carácter exclusivo, y por lo tanto no creía que el maestro era igual que los otros. Por lo tanto, el maestro hizo algo que fue, muy bien, despreciativo. Hay algo más, hermanos, fíjense. En la cita está, especialmente en la parte final, que Jesús hizo algo a contrapelo de los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Está en la cita. Muy bien. Entonces, el fariseo no se fija. Este maestro sí se fijó, lo sorprendió. Me está mirando, me habla. Ok, el fariseo entonces no se fija, despreciativo. ¿Por qué? Se siente superior. Este es un pecador, no voy a perder el tiempo. Es un pecador, es un ladrón. Por lo tanto, que Dios se compadezca de él. Se va captando, hermano. Y viene Jesús y le habla. Y se sorprende Mateo. Leamos otra vez la cita, hermanos. Lo impresiona. Bien, bien, Juan. En la medida en que el Espíritu de Dios le revelaba a Mateo su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pedir ayuda a alguien. Se ve malo. Pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo, despreciativo, ignorativo, permítame esos calificativos, que a uno lo miran por arriba o de reojo, o ni lo miran, al carácter exclusivo de los rabinos, y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Lo que me está diciendo que los otros ¿qué? No se fijan, no lo miran. ¿Por qué? Porque se creen superiores, y este es un gran pecador. Perder el tiempo con este hombre. ¿Se entiende, hermanos? O sea, una es, hermanos, si la cita la vamos entendiendo. Ese es el interés de este servidor, que le exprimamos al fondo allí la sabiduría que tiene el espíritu de profecía. Lo otro es que, hermanos, así como el fariseo, podemos ser algunos de nosotros. Cuando estamos con alguien y somos por ahí un poquito, que yo no voy a gastar tiempo, este hermano o esta hermana. Y a veces por la forma en cómo se viste o cómo habla. Lo vimos en el video, hermanos. Había jóvenes que lo pasaban de largo ante este señor que estaba allí disfrazado. Todo fue un experimento social. Y entonces tenía su tatuaje, su cosa aquí en la boca, en fin. Es un bicho raro este, ¿no? Yo vengo acá al teatro para escuchar la palabra de Dios. ¿Y esto qué es esto? ¿Qué? Eso es exclusivo, hermanos, que separa. Y Jesús va y le presta atención. Así tenemos que ser nosotros. Esa es nuestra misión, hermanos. Ese es nuestro Jesús. Que con su ejemplo nos invita a nosotros a que lo imitemos como miramos en el video. Esa jovencita de 13 años, con qué sensibilidad, con qué ternura, la carita que tiene, su sonrisa. Le invita a este señor ahí, rockero, para colmo allí con su música, tatuado, que pase al teatro, ignorando que él era el pastor. Un experimento social, hermanos. Lección: la gente sigue lo que creemos hasta después de asegurarse que la hemos aceptado. Así que, hermanos, si vemos una progresión, otra vez, explíquenme si alguien se anima, el comentario. La gente sigue lo que creemos hasta después de asegurarse que la hemos aceptado. ¿Alguien se anima a comentar? Mi hermana Lidia allá. Muy bien. Muy bien, tenemos esos testimonios para que entonces, si lo vivimos acá, la gente nos va a seguir. Pero el texto acá
Más bien está diciendo que lo que predicamos, una cosa es cuando uno predica a distancia. Yo les agradezco, hermanos, que ustedes vinieron aquí adelante, cuando les invité a que pasaran adelante. Una cosa es cuando uno predica a distancia, y hay una distancia física. Y a veces, acá, en la cita esta es que la gente que escucha mi enseñanza, pero hay una distancia, no me va a creer hasta que luego vea que yo la he aceptado. Así que primero viene un proceso, es aceptar a la persona y luego enseñarle. Pero a veces hacemos al revés. Primero le enseñamos, porque aceptarlo, yo lo veo tatuado. Eso, mi amigo no va a ser. Déjenme contarles, hermanos. En estos días tuve una conversación con una hermana de Argentina, por el celular. Y salió el tema del documento de transgéneros, que la Conferencia General pues ya libró para que nosotros estemos informados. Y yo veo que esta hermana, ella es soltera, ya señorita grande. Ella tiene una forma quizás de ver las cosas distintas. Y a mí me agradó conversar con ella para que, muy amable, fue directora de la congregación cuando yo la atendía allá, buena hermana. Pero su forma de ver necesitaba hacer que se puliera. Y lógicamente, hermanos, cuando uno está pensando en personas como transgéneros, homosexuales y demás, la hermana pues estaba un poco a la expectativa. ¿Qué es esto? Lógico, yo lo entiendo, hermanos. En el caso de Jesús tenía la mente abierta y se veía a alguien raro, como Él amaba a la humanidad, nos ama a nosotros. Nos ama a nosotros que no estamos tatuados y ama a aquel que está tatuado. Pero entre nosotros, no tatuados, y este que está tatuado, ahí hay diferencias. ¿Qué es esto? Y la hermana pues estaba casi en esa condición. Transgéneros, y esta gente. Y reitero, hermanos, yo la puedo entender. Pero gracias a Dios en la conversación hablamos largo y ella fue abriéndose, cosa que me dio mucho placer. Porque la cita que estamos leyendo acá, la gente recién va a creer, ¿cuando qué, hermanos? Cuando sienta que la hemos aceptado. Aceptémosla primero, hermanos. Pero pastor, discúlpenme, ¿cómo lo voy a aceptar? Mire el olor que tiene. Acérquese, huele a vino, yo me mareo. Pastor, fíjese, ni se lavó. Creo que tiene pulgas. ¿Cómo lo voy a aceptar? Es cierto, hermanos, por supuesto. Pero así es la gente. Y entonces al pulguiento le vamos a dar el mensaje. Mira, hermano, porque el amor de Cristo pide que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú tienes que... Y le damos todo el mensaje, la batería de la Reforma Pro Salud para Col. Pero no lo hemos aceptado. ¿Se entiende? Leemos otra vez la cita. La ponemos nuevamente. La gente sigue lo que creemos hasta después de asegurarse la gente que le hemos aceptado. Hagamos ese esfuerzo, hermanos. Es una ley, nos acercamos más a quienes nos aceptan y nos alejamos lo más posible de aquellos que nos rechazan. Hasta incluso, hermanos, hay gente que se aleja porque hasta en la mirada nuestra o en el gesto, si no somos simpáticos, agradables y sonreímos a fulano, un ejemplo. Hermano, qué gusto verte, hace rato que no te veo. Y en eso giro la cabeza y estoy serio. Y miro de arriba abajo. Y hermano, y al actuar de esa manera, la persona percibe. Hasta diría, ¿cómo me gustaría ser del grupo de los amigos? Porque ahí sí le saluda, pero en cambio aparecí yo. ¿Por qué, hermanos, actuamos así? Somos humanos. Pero ocurre. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser como Jesús. Él es nuestro modelo. Esto nos trae alegría, paz. Porque humanamente no podemos, pero por el poder del Espíritu Santo que Él prometió, viene a nosotros y nos cambia para que seamos mejores personas. La amistad es un amor que no se comunica por los sentidos. Es algo, hermanos, que se transmite y se vibra, la otra persona la va sintiendo por la forma en cómo miramos, el tono de la voz. ¿Cuántas veces, hermanos, a la hora de conversar con alguien que es desconocido? Y si nosotros sentimos, solamente cuando Jesús mora en el corazón, al vibrar en las palabras, la alegría que se transmite, las personas lo perciben, todo eso
Y luego después le daremos el mensaje, toda la enseñanza que haya que dar. Eso viene después. Ganad amigos, ¿recordamos? Fue lo que Jesús había dicho. Para conservar un amigo, 3 cosas son necesarias. Honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando esté ausente y asistirlo cuando lo necesite. Pero muchas veces somos un poquito, hermanos, egoístas. Nadie me llama. ¿Para qué está la iglesia? Si me ha pasado esto, nadie me llama. A ver, y completemos la frase. Para que la frase sea más, que tenga sentido. Alguien puede decir, nadie me llama. Nadie me quiere, porque nadie me llama. Hermanos, completemos la frase. A ver, si el mundo te tira un limón, devuélvele una limonada. Demos vuelta a esa frase. ¿Cómo? Porque es una manera, pero vamos a ver otra manera más efectiva. Muy bien. Nadie me llama, nadie me quiere. Así como podemos pensar, el otro hermano de iglesia piensa lo mismo. Por lo tanto, rompamos esa cadena. ¿Haciendo qué? Llamando. Fulana, no te vi en la iglesia. Oh, por lo menos alguien me llamó. Sí, me pasó esto. Oh, no, quiero que sepas que me extrañó porque siempre te veo y esta vez no te vi. Hermanos, en lugar de pensar en nosotros, saquémonos, salgamos de nosotros. Y entonces, al llamar a la persona va a decir, alguien me llamó. Aunque nosotros hubiéramos querido que nos llamen. Demos vuelta a esto, hermanos, porque el pensamiento así dice. Honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando no está. Y si necesita, asistirlo. ¿Y cuántas veces una persona que no ha venido, un hermano, con una llamada telefónica, en lugar de pensar, nadie me llama, pues llama. Y entonces alegras la vida de otros. Y si hacemos esto, hermanos, esa persona que recibió la llamada se siente feliz para animarle a que haga llamada también. Clave para ganar amigos. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios capítulo 18. Ok, hermanos. Si decimos ganar amigos, apliquemos el principio entre nosotros. ¿Cómo se ha de mostrar amigo? A ver, pensemos. Una manera de mostrarnos amigos. ¿De qué manera? Asistiéndolo cuando necesita. ¿Qué más? ¿Qué otra manera hay? Llamarlo. Es una de las primeras. Una llamadita. Invitarlo. Puede ser. ¿Qué más, hermanos? ¿Saben, hermanos? Si a alguien no le gusta llamar, use el texto. Si le sabe el número de teléfono, mándele un mensaje. Si es personal, mejor. Porque hay mensajes en cadena. Esto es reproducir lo que otros mandan y el personal, el privado, es mucho mejor que el de cadena. Entonces, poner un texto allí. No importa, usted ya hizo su parte, poner el texto. No esperemos tanto ver el resultado o el fruto, sino hacemos lo que hay que hacer. Siervos inútiles somos, porque lo que había que hacer, eso hicimos. Pensemos en ese concepto que nos enseña el maestro. ¿Cómo se inicia la vida con Cristo? Fijémonos en el caso de Leví y Mateo. Luego Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Cuando Leví y Mateo se encuentran con Jesús, ¿qué es lo que hizo? Banquete. Así debería ser, hermanos. Así es como comienza la vida cristiana, es hacer una fiesta al Señor. Y paso número 2, ¿cuál es? ¿Cuál es? Buscarse amigos también. Sí. Así es. Así es, hermanos. Aprovechemos las redes sociales. En mi caso, en la mañana siempre hay un saludo y con alguna alusión, alguna cosa, y ya alegra la mañana.
Y de veras, yo no puedo enumerar los nombres de hermanas o hermanos, pero uno se siente honrado, yo agradezco. Yo no soy muy afecto a enviar, sí, envío mensajes, pero más bien personales, no tanto así, pero a veces los mando también. Es hermoso. Y quien lo manda no piense que, el pastor yo le mandé, no me contestó nada. No, yo lo leí, lo miré, me gustó. Por eso mostré ese video, que alguien me lo mandó. Me hizo bien, y espero que haya hecho bien también, acerca de ese experimento social en un teatro. Otra vez la cita: luego Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos. Se trajo a sus amigos para que conozcan al nuevo amigo que tuvo el honor de fijarse en él. ¿Recuerdan? No como el carácter exclusivo de los fariseos, que lo despreciaban, lo ignoraban. En el gozo de su nuevo discipulado, dice la hermana White, Mateo anhelaba llevar a Jesús a sus antiguos asociados. Por consiguiente, dio un banquete en su casa y convocó a sus parientes y amigos. Hermanos, no perdamos nuestra sensibilidad por haber conocido al Maestro. Si Él nos ha hecho tanto bien, pensemos como hizo Mateo, así sigamos siempre, no con la cara larga. Ya los que estamos más maduros y envejecemos, lógico, fruncimos la cara y nos ponemos más viejos y más feos. Pero hermanos, en el caso acá del Señor, que toca el corazón, aunque uno sea viejo y feo, siempre hay alegría en el corazón. Y en el caso de Mateo es un ejemplo. Le llega el Maestro, hace fiesta y se busca a sus amigos para que participen y escuchen al nuevo amigo que se fijó en él. Otra cita del espíritu de profecía: aceptaba las invitaciones de unos y de otros, asistía a sus banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones para abrirse camino a sus corazones y darles a conocer las riquezas imperecederas. Otra vez, hermanos, no es estar sentado en la cátedra como el profesor de filosofía o en la escuela allí. A ver, jóvenes, saquen papel y lápiz. Hoy vamos a aprender la lección. No, así no es, hermanos. Pero algunos de nosotros podemos actuar así. Vamos a dar estudios bíblicos. ¿Y qué lección toca? Y toca la lección tanto y tanto. De hecho, uno de los hermanos me invitó para el jueves a visitar un estudio bíblico. Y hermanos, yo cuando esté con esta gente, viene el pastor. Yo ya me imagino, porque el hermano ya me anticipó. Yo quisiera ser como Jesús, hermanos. Es cierto, guardar la compostura, la dignidad, pero a la vez ser tan llano, de modo que la persona diga, ok, me visitaron, y yo aprovechar para dar mi mensaje que tenga que dar. Es una familia pentecostal. Otra vez, aceptaba las invitaciones de unos y de otros, asistía a sus banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones para abrirse camino a sus corazones y darles a conocer las riquezas imperecederas. Eso es mezclarse con la gente. Vemos, hermanos, qué bonito cómo actuaba nuestro Maestro, nuestro Señor. ¿No inspira nuestros corazones? Otra cita del espíritu de profecía. En reuniones tales como esta, no pocos fueron impresionados por la enseñanza del Salvador. Cuando 3,000 fueron convertidos en un día, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los publicanos, y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del Evangelio. En otras palabras, cuando Pedro predicó y el Espíritu Santo cosecha aquel primer fruto de 3,000 personas, mucha de esa gente ya había sido sembrada antes. ¿Dónde fue, hermanos? En la forma en cómo Jesús trabajó. Que ya habían comido con los publicanos, se acordaban del Maestro, y ahora escuchan el mensaje y se convierten. Y de remate, hermanos, si los fariseos despreciaban a esa gente, ahora se vuelven predicadores, pastores. En aquella gran cosecha que hizo el apóstol Pedro. Jesús, dice acá, es digno de una fiesta con nuestras amistades. Jesús llega a la fiesta si lo involucramos. La finalidad de la fiesta es presentar a Jesús. Las fiestas con Jesús son efectivas para evangelizar a nuestras amistades.
hay una diapositiva muy bonita que alguien preparó para las Navidades. Si bien es cierto, hermanos, hay dificultades de interpretar qué pasa con la Navidad, lo que interesa es que en esa imagen se ve que las familias celebran allí su copa y que la alegría, y en eso toca alguien la puerta. Y la gente no está tan metida en lo suyo. Y ese alguien que toca la puerta abre. Y cuando entra, pues mira, y aquí, y el chinchín, vamos a celebrar, y celebrar aquí y allá, y la comida, y toda la familia. Y este que entra está observando. ¿Ubicaron? ¿Conocen esa diapositiva? Y entonces las leyendas que se van leyendo. Que Jesús, que es el supuestamente el homenajeado, nadie le presta atención. Hermanos, en nuestras fiestas, en nuestros paris, siempre tengamos en mente que Jesús sea exaltado. Para que quienes vengan al pari, tal como se nos enseñó hace rato, de que somos embajadores de Cristo, la gente asocie a este individuo que hizo el pari con su amigo personal que él tiene. No nos avergoncemos de ese amigo, que es Cristo nuestro Señor. Miremos ahora qué es la evangelización por la amistad. Ser amigo con la misión de ser evangelio caminante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto está en Romanos capítulo 8. Un autor dijo así: la evangelización eficaz fluye de una relación viva y genuina con Cristo, en la que su amor por los perdidos pasa a otros a través de nosotros, fluye como un tubo. Los cristianos deben ser las buenas nuevas antes de comunicar las buenas nuevas. Ahora sí, hermanos, les pido que ustedes me lo comenten. ¿Se animan? ¿Está la cita? ¿La ponemos otra vez? ¿Alguien se anima a explicar esa cita? Especialmente la parte final. Los cristianos deben ser las buenas nuevas antes de comunicar las buenas nuevas. ¿Alguien se anima a comentar? Sería bueno, hermanos, que tuviéramos micrófono, ¿eh? Así los amigos en la distancia escuchan también. Muy bien, es por el testimonio lo que él está reflejando, dice el hermano. ¿Qué más? Debemos vivirlo para poder predicarlo. De otro modo, hermanos, acordémonos de la campana y el badajo. Ding dong, se habla y la gente se da cuenta. ¿Qué más? Vi un video, hermanos, de un juicio donde una pastora denuncia a su feligrés y busca la indemnización de miles de dólares. Y allí en el juicio la pastora pentecostal, evangélica, hace su planteo, pero tan seco, tan frío, porque él me robó $5,000 por un lado y le hago juicio por otro tanto dinero, y va sumando, y allí la jueza pues pide información. Y más vale que esa pastora no hable porque revela cosas, que la mujer se escandaliza. Allí, ¿y usted es pastora? Hermano, saco esto como ilustración para contar lo que la cita está diciendo. Antes de que tú seas predicador, pastor, que predique las buenas nuevas, tú sé una buena nueva. De modo que nadie se escandalice como aparece en ese video. Que uno mira, no puede ser que haya semejante persona. En un momento dice esa pastora, sí, le atravesaron con el cuchillo, y así le robaron los $5,000 que son míos. Pero estuve casi muerto, me internaron. Eso es problema tuyo, yo quiero el dinero. Y con eso ustedes ya se imaginan el resto. Así es. Hermanos, seamos buenas nuevas primero, antes de hablar de las buenas nuevas. ¿Se entiende? Ponemos otra vez la cita. La evangelización eficaz fluye de una relación viva y genuina con Cristo, en la que su amor por los perdidos pasa a otros a través de nosotros. Los cristianos deben ser las buenas nuevas antes de comunicar las buenas nuevas. Nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Su paz en el corazón se reflejará en el rostro. Dará a la voz un poder persuasivo
La comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. Hasta se convierte en un poder irresistible, porque la persona, ya sea que está hablando, su mirada, sus gestos, hay algo especial. Y la cita termina del Ministerio de Curación de Elena White. Los hombres verán que hemos estado con Jesús como lo notaron en los primeros discípulos. Esto comunicará al obrero un poder que ninguna otra cosa puede dar. No debe permitir que cosa alguna lo prive de semejante poder, de estar en comunión con el Señor. Y ahora, hermanos, ya que se dijo en términos prácticos, allí está hablando, retrocedo la imagen. Nada es más necesario en nuestro trabajo que los resultados prácticos de la comunión con Dios. Pregunto, hermanos, al hablar de tantos resultados prácticos, ese es el efecto. Hablemos ahora de algo práctico en lo que es el hacer para que se produzca el efecto acá. Pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer de forma práctica para que veamos resultados prácticos? ¿Qué hay que hacer acá? Práctico, ¿qué hay que hacer? Para que luego se vea la comunión con el Señor en el rostro, en las palabras. Hay un poder persuasivo. ¿Ok? Ese es el resultado. Pero entonces hacemos una siembra práctica. ¿Cuál es? Recordemos, hermanos, es el resultado en gente, pero es algo, ahora hablemos del individuo. Muy bien, oración, estudio de la Biblia. ¿Qué más, hermanos? De forma práctica. Para que luego aparezcan los resultados prácticos. Vamos a inspirarnos en el texto de Marcos capítulo 1. Abrimos pues. Versículo 35. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Momentos de comunión que debiéramos tener, hermanos. Quisiera invitarles que me cuenten testimonios, si alguien se anima, para que inspire al compañero. ¿Cómo realiza su momento de edificación personal? Su estudio, su oración. Si quiere contarlo, que inspire al compañero. Carlos, en voz alta yo voy a reproducir de acá. Tengo dos compañeros, uno que se llama Felipe, y cuando le hablo de la palabra de Dios, dice que sí, le encantan todas las cosas de Dios. Y de él salió, me dice, uno de estos días voy a ir a su casa. Ajá. Pero yo quiero, Carlos, que usted cuente de su experiencia personal. ¿Cómo usted siembra en usted su culto, en fin, su lectura, su estudio, para que luego aparezcan los resultados que cuenta el texto? ¿Cómo es su experiencia personal? El texto acá de Jesús decía que Él se iba al monte y oraba en el desierto, allí. Esa experiencia que nos edifique a los demás. Pues sí, cuando miro la actitud de una persona, a un lado me voy detrás de las cajas o algo así, y oro mentalmente. Muy bien. Digo, Dios Padre, algo está mal aquí, así que ayúdame a que esto no pase más, o él comprenda lo que está haciendo. Muy bien, muy bien. Orar a solas, ahí en el trabajo, cuando hay problemas con los compañeros, pues apartarse y allí entonces poner las cajas a un costado y nadie lo mira, se comunica con Dios. Otro testimonio, hermanos. Allá, Rodolfo, también, háganlo, después la hermana, háganlo rápido porque los hermanos, no tengo más micrófono que este que está acá. Muy bien. Muy bien. Gracias, Rodolfo. Buen testimonio.
compartir el estudio que descubrió allí en la mañana, la investigación, lo que fuera, lo comparte inmediatamente con esos dos compañeros con los cuales sale allí en el RAI, te supongo, para ir al trabajo. Muy bueno, bien, buen testimonio. ¿Mi hermana también? Muy bien, muy bien. Muy bien, bien, mis hermanos, qué bonito, que la gente pueda mirar en nosotros como un resplandor, que hay algo diferente en nosotros por la reacción. Cuidémonos nuestras reacciones, hermanos, nuestras palabras, ¿sí? Voy a avanzar todavía para seguir mirando acá este material. Lea Hechos 4:13, ¿lo abrimos? Vamos a leer Hechos 4:13. Y acá se nos sugiere, comente con quien está a su lado, ¿qué importancia tiene que dichas palabras hayan sido expresadas por enemigos del Evangelio y no por simpatizantes? A ver, ahí lo tenemos en la pantalla. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la clave, hermanos. Eso es refulgir. Eso es que asombra a la gente. Y como bien dice el pensamiento, esto procede de personas incrédulas. Y ellos son los que hacen un comentario tan favorable. Primero, se maravillaban y reconocían, esta gente estuvo con ese Señor Jesús. Así tienen que decir de nosotros, hermanos. Miremos acá, en cuanto a la iglesia apostólica, gran modelo. ¿Cómo creció? Red de relaciones sociales. Ya que hablamos de redes. Sí, efectivamente, hermanos. Allí en Juan, capítulo 1, versículos 40 al 42, que ahora se nos pone en la pantalla, miremos cómo Juan, el Bautista, tiene sus dos discípulos. Es Juan y Andrés. Y este Andrés, que es el que nos interesa, llama a su hermano Pedro y se lo presenta al Nazareno. Primeramente Juan, el discípulo amado, con Andrés van y ven a Jesús. Y le preguntan, ¿dónde moras? Y Jesús les dice, venid y ved. Y se quedaron y era tal hora, ahí dice el texto. Pero luego este Andrés es el que llama a su hermano, a Pedro. Fijémonos entonces esa red, cómo se va extendiendo entre familiares. Miremos este otro caso. Ahora Jesús halla a Felipe, le dice, sígueme. Y este Felipe se busca un amigo, Natanael. ¿Qué pasa con Natanael? Recordemos que Jesús tiene palabras de bienaventuranza. ¿Por qué? Mirad a un verdadero israelita aquí entre ustedes. Y Natanael que le dice, ¿de dónde me conoces? Y recuerdan, ¿qué le dijo Jesús? Antes que Felipe te llame, yo te vi. ¿Dónde lo vio? Fuerte, hermanos. Debajo de una planta, debajo de la higuera, ahí te vi orando. ¿Sí? Bien, avanzamos más. Notemos esto. Cita de Elena White. Con el llamamiento de Juan, de Andrés, de Simón, Felipe, Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Si hemos escuchado, hermanos, el planteo que nos trajo el hermano Ben en la hora anterior, de movernos con los grupos pequeños. Estamos conversando, mañana se va a estudiar más en la junta. Este tema, hermanos, lo hemos descuidado, por motivos, por lo que fuera. Se va a reflotar. Tenemos que sacarlo. Es el plan del Señor, que haya una red
donde estemos comunicados a través de grupos, que llamamos grupos pequeños, poca gente, pero que se reúnen para compartir conocimiento. Miren más, red de relaciones, leemos ahora. Hechos capítulo 18, desde el versículo 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer? Lo leemos en la pantalla también. El caso de Aquila y Priscila. Y algo que ellos hicieron en su casa. En 2 textos aparece así. ¿Qué cosa es? La iglesia que está en su casa. Uno va a aparecer en Romanos 16. Ahí tenemos el primer texto. Aparece el matrimonio. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y el siguiente. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Él se fue a ellos. Y hermanos, esta gente en 2 ocasiones aparecen citados como formando una mini iglesia o una iglesia en el domicilio, en su propia casa. Un texto está en Romanos capítulo 16. Abrimos pues, versículos 3 y el 5. Y el otro texto se va a encontrar en 1 Corintios, capítulo 16. Ahí leemos: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa, que está en su casa, de Priscila y Aquila. Y ahora 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Otra vez aparecen Priscila y Aquila, como un simple ejemplo de cómo se puede formar una comunidad con relaciones, en este caso sociales. ¿Lo tenemos allí? No, tenés. La iglesia que está en su casa. Yo, hermanos, digo al azar, pero no quiero comprometer a nadie. Pero si la hermana Idalia me permite como ilustración nada más, si ella llegara a permitir en su casa que se hiciera una reunión, así como Priscila y Aquila, ya que está el matrimonio, no es compromiso, solamente es una ilustración. Bueno, ya se conoce la experiencia. Hermanos, eso fortalecería el vínculo de familia, las bendiciones que iría al hogar, a quienes iríamos también, como Priscila y Aquila, que son citados como modelo de gente que permite en su casa que se forme la iglesia. Y así hay otros 2 ejemplos más. Uno está en la carta a los Colosenses y el otro, el texto en Filemón. Pero abrimos otra vez aquí la imagen de la iglesia amistosa en su casa. Leemos allí, de Priscila y Aquila. Miremos más todavía con la red de relaciones. Entre vecinos. ¿Dónde aparece esto? En Hechos 18. Abrimos pues, versículos 7 y 8. Leemos entonces: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Dónde estaba, hermanos, la sinagoga? Si reparamos ahí en los 2 versículos, dice que Justo, temeroso de Dios, tenía su casa al lado de la sinagoga. Y Crispo, que era el principal de la sinagoga, él creyó. Recordemos que Pablo se va a reunir tanto en la sinagoga, pero más en la casa que estaba al lado. Y el jefe de la sinagoga viene a la casa de Justo y ahí escucha la palabra de Dios. ¿Cómo dice aquí la nota de la figura que tenemos? Red de relaciones entre vecinos. Muy bien, entre vecinos. Hasta el día de hoy funciona ese método. Del 60 al 90% de los feligreses se unen a la iglesia por la influencia de vecinos, de amigos y parientes. Lo escribe un autor a cuyo libro tituló ¿Cómo trastornar el mundo? Sí, hermanos, la fuerza del evangelio está en la amistad, más que en la predicación. Pastor, venga y predique acá en el mall. No, hermanos,
Se puede predicar en el mall, pero mucho más efectivo es a través de amigos y grupos pequeños. Porque el amigo no va a venir fácilmente a la iglesia. Ven que te invito, hay un buen predicador. No me vengas con tus cosas, tu iglesia. Bueno, ¿vas a venir a mi casa? ¿Y qué hay en tu casa? ¿Hay un party? No, tú ven, yo te la preparo y ven ahí. Y ahí voy yo, hermano, va con un hermano, quien fuera. Es más fácil en la casa que traerlos a la iglesia. Grupos pequeños. ¿Estamos de acuerdo? ¿Querríamos? Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, fíjense hermanos, ministerio de la bondad, se producirían 100 conversiones a la verdad, allí donde ahora se produce una sola. ¿Qué características? Ser amables, corteses, compasivos, pero especialmente al comienzo, si nos humillamos ante Dios. Dupliquémonos, hermanos. Duplicaríamos, triplicaríamos, decuplicaríamos, o sea, centuplicaríamos también. O sea, que el texto está diciendo, donde hay una conversión, se habría 100. ¿Sí qué, hermanos? ¿Qué dice la cita? Ahí está. Humillarnos, ser amables, corteses, compasivos. Eso atrae a la gente. ¿No decimos amén? Eso es, amén, amén. ¿Por qué humillarnos ante Dios aparece antes de ser amables, corteses y compasivos? Esto es para reflexionar. Sí, hermanos, Dios sabe lo que hace. Él pone sus condiciones. Y al humillarnos, pues, nos doblegamos, nos bajamos del caballo. ¿Saben que yo escuché esa expresión? Allí alguien la dijo y me gustó mucho. La única forma de convertir a Saulo de Tarso, ¿cómo fue? Bajándolo del caballo, tirándolo del caballo, humillándolo, que muerde el polvo. Ahora sí, el hombre cambió. Y algunos de nosotros, hermanos, estamos en esa condición. Hasta que no seamos humillados, no lo entendemos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que haya un cambio. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, con estas diapositivas? ¿Vemos que es posible, que es factible? El ganar amigos, además de predicar, es que seamos más sociables. Se nos abre un camino. Reitero, mañana en la Junta, parte del tema de discusión va a ser el tema de los grupos pequeños. Queremos anunciar, hermanos, que esto deseamos que se reflote. Es plan de Dios. Esto significa buena voluntad de los hermanos que van a colaborar. Los líderes estamos interesados. Hoy tuvimos una reunión. Esto tenemos, es el plan de Dios. Hay que reflotarlo. Con tal que los hermanos apoyen, que quieran. ¿Lo haremos? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos a ponernos en pie. Voy a invitar a que vamos a cantar a continuación. Voy a invitar a la hermana del canto. Pero vamos a cantar cantos alegres. El himno 452 del viejo himnario. 452. Himnos de marcha, de alegría. Pongámonos en pie, hermanos. Respondemos con placer, la lealtad constante, nuestro
Vamos a orar, hermanos, a pedir que Dios nos bendiga en el día de hoy. En minutos más, aún falta para que se ponga el sol. Y también hacer una oración especial. Acá se nos pide por la hermana Rosa Díaz. Ella está pidiendo oración especial por ella y por su hermano Francisco Díaz, que le detectaron una enfermedad de ceguera. Que es triste, hermanos. Si este hombre, Francisco, pierde su vista, es algo terrible. No obstante, con la oración, así como Jesús en sus días se compadecía de los enfermos, que Dios se compadezca a través de nuestra oración y produzca alguna bendición para esta familia, si es la voluntad de Dios. Luis, también. La hermana Coralia, en restablecimiento por su operación, ella ya había dicho que iba a estar en operación de tiempo atrás y ahora sí se está recuperando. La hermana Idalia. Orar por los hijos, hermanos. Ella dice la ceguera espiritual. Qué cosa triste, ¿no? Cuando hay tal cosa, no logran ver. Y es cierto, hay que orar mucho, mucho por nuestros hijos. Claro que sí. Alfredo Reyes, el talento que tenga, que lo use para el Señor. Bien. ¿Algún pedido más, hermanos? Especial que queramos traer. Raúl. Muy bien. Una enfermera, amiga de Raúl, que se llama Cris. Y esta señora manifestó interés en las cosas espirituales, hasta le dio dinero para que él le compre libros, literatura, y que si oramos por ella, a ver si la tenemos acá también, de visita, y que Raúl la va a traer. Yo quiero pedir a los hermanos también que oremos por el proyecto del satélite, porque necesitamos dinero, hermano, y pidámosle al Señor que traiga a aquellas personas que nos han de ayudar, para que esto sea posible, ya que ya se está llevando a cabo, pero que sigamos orando por el proyecto y que el Señor lo bendiga. Recordemos, hermanos, que Dios va a actuar después del esfuerzo humano. Tengamos eso en la cabeza. ¿Cuántas veces si no damos el esfuerzo, la exigencia de Dios, y estamos pidiendo que Dios intervenga, Dios nos diría, da tu paso hasta donde tú no des, yo doy después. Y esto significa, hermanos, que con respecto a la ayuda económica, hagamos nuestra parte, las responsabilidades de cada cual, con las ofrendas que tengamos que dar, demos lo que sintamos en el corazón, hasta donde podamos darlo. Y entonces Dios va a cubrir el resto. Pero si hay quienes... Muy bien, si la viuda que dio todo lo que tenía, pero hermanos, si algunos retenemos algún dinero, ¿por qué motivo? Dios espera que demos todo lo que podamos, hasta donde podamos, no se exige más, sino dar nuestra responsabilidad. Y lógicamente va a faltar dinero, ahí le pedimos a Dios, entonces ayúdanos, ya dimos lo que podíamos. Y Dios obra. ¿Sí? Muy bien, como Jonatán, que estudiamos anoche, esa fe indisputable, dio todo lo que tenía con su amigo, de pelear allí 20 hombres, él destruyó, el resto lo hizo Dios. Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, vamos a arrodillarnos. Pidamos la bendición del Señor. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por permitir que estemos juntos, estudiando textos tanto de la palabra de Dios como el espíritu de la profecía, que nos ayuden a entender la misión de ir y hacer discípulos, o ir y hacer amigos. También por el primer video que se miró acerca de la responsabilidad que tenemos, de que nuestro corazón se enternezca, que se suavice, que discierna que hay muchas personas que necesitan escuchar del Señor y que somos vehículo para que ello ocurra. Oh Padre, ayúdanos a entender nuestra responsabilidad como hijos del tiempo del fin. Que seamos tan dispuestos, con un corazón sensible, a ayudar, a socorrer, a hablar oportunamente, a traer paz y sosiego a aquellas almas con las cuales nos rodeamos. Y muy especialmente elevamos esta oración
por cada uno de los pedidos específicos que se mencionaron. Oh querido Padre, no podemos recordar todos puntualmente, tú los conoces bien, pero algunos queremos resaltar y es uno de ellos orar específicamente por nuestros hijos. Querido Padre, ten compasión de ellos, ten compasión de los papás y de mamás para que cada vez nos unamos más en oración, pidiendo que estos hijos jóvenes, ellos tengan tiempo de gracia, abran sus mentes. Si tú, Dios, permites cualquier circunstancia que dé lugar a que ellos abran su corazón, te apoyamos. Y aunque sea doloroso, aún así queremos que se produzca todo lo necesario para que estos hijos amados nuestros abran sus ojos y vean el amor de Dios que los llama a tiempo antes de la gran destrucción. Pedimos también especialmente por aquellos pedidos de obra misionera, donde tenemos amistades, compañeros de trabajo o aún parientes, a los cuales se les intenta compartir el mensaje. Oh querido Padre, danos sabiduría en las palabras, dulzura en el rostro, en los gestos, en nuestras intenciones, para que la gente sea atraída, pero especialmente conozca al Señor Jesús a través de nuestra influencia. Como se leyera de Hechos 4:13, que los enemigos reconocían que los apóstoles habían estado con Cristo y se maravillaban. Así también, que muchas personas puedan ver el amor de Dios a través de este tubo que somos cada uno de nosotros. Pedimos especialmente que te compadezcas de las necesidades que tiene esta iglesia, como también el satélite. Oh querido Padre, tú conoces nuestras necesidades materiales personales y también las que tiene la obra de Dios. Te pedimos que nos ayudes, nos pongas en el corazón todo lo que sea necesario para que esta obra jamás se detenga hasta la venida del Señor. Oramos también por problemas de salud, como el caso específico que la hermana Rosa Díaz pide por su hermano, que se le ha detectado ceguera o principio de ceguera en sus ojos. Oh Dios, bendice a esa familia, bendice a Rosa, nuestra hermana, que ella tenga paz y consuelo y pueda hablarle a su hermano palabras dulces del amor de Cristo. Pero especialmente bendice a este señor Francisco, para que él tenga valor de lo alto, poder para sobrellevar este caso, pero especialmente, Señor, si es tu voluntad, pedimos curación para él, para que puedan dar gloria a Dios, de que hay un Dios viviente que todavía oye a sus hijos. Oh querido Padre, perdónanos a cada uno de los que estamos aquí, danos un nuevo corazón, ayúdanos a ser limpios, a estar más en comunicación con Jesús a través del estudio de la palabra, de nuestras oraciones, de la reflexión de lecturas consagradas, del espíritu de profecía en particular, de modo que se note que estamos con el Maestro y así Dios nos dé su señal de aprobación y junto con ello su bendición. Oh Dios, nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, querido Dios, por este sábado que nos regalaste. Gracias por estar en comunión unos con otros, pero especialmente con el Altísimo. Así como cantamos, este día de reposo ya se está terminando para dar paso a una nueva semana, para la cual pedimos. Y oh Dios, soporta cada vez que pedimos, y es mayormente tu bendición. Que los ángeles nos acompañen, nos protejan, que salgamos y lleguemos bien a los lugares en donde tengamos que estar. Y especialmente envía un ángel a nuestro lado que nos ayude a recordar siempre de estar en comunión con Jesús, para que nuestras palabras y nuestras acciones revelen que nuestro Jesús es nuestro Salvador. Bendícenos a cada uno, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.